En el presente video voy a hablar un poco de lo que es la ciudadanía, es decir, cuál es el concepto, ¿no? El significado de la palabra ciudadanía, sus orígenes y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia y según las civilizaciones la ciudadanía. Bien, para comenzar, la palabra ciudadano proviene del término en español ciudad, es decir, que refiere al natural o vecino de una ciudad, es decir, se refiere más que nada a aquellos que pertenecen a la ciudad, ¿no? Sin embargo, si analizamos el término en latín, o sea, la palabra ciudad proviene del latín civitas, que se refiere a la organización de los ciudadanos en un estado. Eso quiere decir que acá, digamos, se amplía el marco geográfico, o sea que la condición de ciudadano no se aplicaría solamente a quien vive en una ciudad, sino a territorios más extensos que pueden incluir, por ejemplo, las zonas rurales. Y bueno, de ese término, ¿no? Del latín civitas también se pueden derivar otros términos, por ejemplo, el latín civis, que significa ciudadano, también los términos cívico, civil y civitas, que significa derecho de ciudadanía. Bien, ahora, ¿qué implicaría la ciudadanía en sentido restringido? Si una persona es ciudadana en sentido restringido, significa que pertenece a una comunidad dentro de la cual esa persona ejerce derechos o no solamente dentro de una comunidad, sino más precisamente en relación con un Estado. Por ejemplo, una persona nacida en Argentina, por supuesto, va a tener todos los derechos que tienen un ciudadano argentino según la Constitución y según las leyes escritas. Y en sentido más amplio, todas las personas por haber nacido con la condición de ser humano adquieren todos los derechos relacionados con los derechos humanos. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo fue evolucionando en la antigüedad, ¿no? O sea, la primera etapa. Antes de comenzar, ¿no? Con lo que es la etapa histórica, vale decir que la ciudadanía no fue siempre la misma, de hecho hubo periodos donde no existió, y que bueno, ante esto un individuo es ciudadano solo en referencia a la comunidad donde ejerce sus derechos. Entonces, de esta manera, la participación de los hombres ha variado, ¿no? Según las culturas y según las épocas. Y si bien el Estado fue evolucionando a lo largo de la historia, es más preciso hablar de una verdadera ciudadanía cuando hablamos del Estado moderno, aquel que surgió hacia el siglo XV, pero que termina de tomar forma con la Revolución Francesa de 1789. Bien, para comenzar a hablar de la ciudadanía en los primeros tiempos, vamos a comenzar con la Grecia antigua, más precisamente en Atenas, ¿no? En la poli atenea de los primeros tiempos, ¿no? Del siglo V antes de Cristo. Ahí es donde nace la democracia, ¿no? Y la ciudadanía estaba restringida a unos pocos. Estos pocos eran, o sea, eran considerados ciudadanos los propietarios de esclavos, y al ser propietarios de esclavos, por supuesto, tenían el suficiente tiempo libre para dedicarse a la política y al ocio. Ahora, ¿por qué ellos? Por supuesto que, si bien la política o sea, respondía más bien a los intereses de toda una comunidad con el fin de lograr el bien común, esa actividad estaba reservada para aquellos que estaban más relacionados, ¿no? Con el tema, o sea, no era una actividad profesional en ese momento, pero había que ser virtuosos. ¿A qué me refiero con virtuosos? Bueno, o sea, estar preparados en lo educativo, tener una formación de base, y por eso se justificaba el hecho de que solo aquel que tenía estas condiciones podía ser ciudadano. Debido, bueno, a los requisitos que se necesitaban para ser ciudadano, solamente una sexta parte de la población dentro de Atenas era considerada ciudadana. Ahora, ¿qué condiciones había que tener para ser ciudadano en la Grecia antigua? Más precisamente en Atenas. Había que ser hijo de ambos padres ciudadanos, nacidos en Atenas, y esto les permitía tener una exclusiva participación en la política.
Por supuesto, quienes quedaban afuera eran los menores de edad, las mujeres, los extranjeros y los esclavos. Con respecto a los extranjeros, vale aclarar que se consideraba extranjero a cualquier persona que no sea residente dentro de la poli, ¿no? Si hablamos dentro de lo que es el nivel regional, o sea, lo que es Grecia antigua, había diferentes polis, por ejemplo, Atenas, Olimpia eh, y Esparta, ¿no? Entre otras. Y si, por ejemplo, un espartano visitaba la poli atenea, no podía participar en política porque era considerado un extranjero. Mismo caso si provenía de otra región que no era dentro de la misma Grecia. También los esclavos, por supuesto, quedaban afuera de esta participación ciudadana. Sin embargo, bueno, o sea, si bien todas estas reformas, ¿no? se habían dado, todas estas condiciones se habían dado en el siglo V antes de Cristo, Pericles había introducido reformas, ¿no? para que haya más participación política. Por ejemplo, la introducción de dietas, es decir, el cobro de un dinero, ¿no? a cambio de participar en la política, ¿no? Y este pago, obviamente, los funcionarios lo cobraban mientras duraban en sus cargos, que estos cargos por lo general eran anuales. Y también debían asistir a las asambleas. En estas asambleas el pueblo votaba directamente las leyes que eran propuestas por el Congreso o la Bulé. Y ya un siglo después, ¿no? o sea, casi a fines del siglo IV antes de Cristo, hubo un estadista, ¿no? en este caso Clístenes, que permitió el acceso a mayor cantidad de gente, por lo general gente de clase baja, al derecho a la ciudadanía, es decir, la amplió. Esto permitió que se incremente la cantidad de ciudadanos. Bien, en el caso de la Roma antigua, eh, hay que destacar, bueno, dos de los tres períodos, ¿no? del Imperio Romano. La primera etapa, que era la monarquía, no existía la ciudadanía, ya que obviamente el poder lo tenía el rey. Y bueno, esto ocurrió hasta que en el año 759 la aristocracia se rebeló contra el rey, ¿no? Porque no oía los consejos de las personas y la monarquía termina siendo reemplazada por la república. Algo muy común entre los periodos de la Roma antigua eran los sectores sociales existentes, ¿no? en ese periodo, que eran tres. En primer lugar, tenemos a la aristocracia, que eran los llamados patricios. Por debajo de ellos estaban los plebeyos, es decir, que eran personas libres, en este caso campesinos, artesanos y mercaderes, pero que por su condición no tenían participación en el gobierno. Y por último estaban los esclavos, es decir, que eran personas que prácticamente no tenían derechos. Sin embargo, entre los plebeyos y los esclavos existía una delgada línea dentro de lo que era la condición social, que eran los clientes, es decir, los esclavos que eran liberados o libertos, y los colaboradores de los servicios de los patricios, que tenían una condición prácticamente inferior. Bien, cuando se produce el cambio de la monarquía a la república, se cambia la posición y los patricios pasan a ser los privilegiados, o sea, los miembros de las familias más ricas, y los plebeyos tenían una situación mucho peor, ya que ellos debían servir en el ejército y además tenían que pagar impuestos. Esto lleva a que durante unos siglos más adelante se sublevaran contra los patricios, ¿no? o sea, iniciaron huelgas y poco a poco fueron logrando algunos derechos, ¿no? que mejoraron de alguna manera su situación. Por ejemplo, se crea el cargo de los tribunos de los plebeyos, o tribunos de la plebe, ¿no? que eran magistrados que defendían los derechos de este sector. Y en el año 450 a.C. Se estableció la ley de las 12 tablas, lo que fue
se podría decirse de alguna manera, el inicio de la codificación del derecho consuetudinario. O sea, derecho consuetudinario se refiere al derecho de la costumbre. Y también este derecho abarcaba lo civil, lo penal, lo procesal y el derecho público y el religioso. Todas estas leyes se grabaron en 12 tablas de bronce y por supuesto estaban a la vista todos los miembros de la plebe. Otros logros también fue la concreción de los matrimonios mixtos, es decir, entre patricios y plebeyos, y por último la igualdad jurídica, es decir, la igualdad ante la ley. Ahora vamos a hablar un poco de la Edad Media. Acá, bueno, cambia un poco la situación porque casi no existía la ciudadanía o existía de una manera muy reducida. Bien, en la Edad Media se estableció un modelo social y económico que se llamaba feudalismo. El feudalismo básicamente era un modelo de producción, ¿no?, basado en la agricultura que estaba controlado por el sector social más poderoso de ese entonces, que era la nobleza. Y a los dueños de los llamados feudos, ¿no?, las grandes porciones de tierra donde se cultivaba, se los llamaba señores feudales, y eran justamente los nobles. En esta época no había ciudadanía, sino que la condición de quienes habitaban y debían obedecer al rey, o en este caso a los señores feudales de los múltiples feudos que había en esa época en Europa, eran súbditos. Y, sin embargo, acá cabe mencionar, bueno, que hubo un famoso escritor entre los siglos XV y XVI, que fue Nicolás Maquiavelo, que reflexionó un poco acerca de la libertad y la ciudadanía según el ámbito donde ambas, o sea, la libertad y la ciudadanía, se desarrollaban. Por un lado, decía que había sectores sociales que retrasaban la libertad, ¿no? Estos estaban más que nada en el campo. Y por un lado, uno de estos sectores era la aristocracia terrateniente, es decir, los nobles feudales y poderosos, que de alguna manera derrochaban, ¿no?, los recursos de la sociedad, o sea, todo lo que ellos recaudaban, ¿no?, por medio de la producción y de los impuestos, y además no hacían nada, o sea, salvo dedicarse a lo que era el combate a la guerra. Hay que recordar que en el feudalismo los sectores sociales no eran denominados clases sociales, sino estamentos, es decir, sectores donde era imposible el ascenso social y los nobles eran privilegiados dentro de esa pirámide social y su única función era combatir. Y por otro lado tenemos al campesinado, donde tenemos dos tipos, ¿no? Los campesinos libres, que si bien trabajaban para el señor feudal, también tenían sus propias parcelas de tierra para subsistir, y los campesinos siervos, es decir, los sirvientes, que prácticamente estaban atados a la tierra del señor. Es decir, prácticamente casi eran como propiedad de los señores feudales, pero bueno, cuando un señor feudal vendía su tierra, ese siervo pasaba a ser propiedad de otro señor feudal. ¿Qué decía Maquiavelo con respecto a los campesinos? Lo que Maquiavelo decía era que, bueno, los campesinos eran ignorantes y tenían un gran atraso, no solo intelectual, sino económico, y que no tenían la capacidad de rebelarse contra los abusos de los nobles. Entonces concluye que si los señores feudales sometían a las ciudades, entonces era muy difícil que la ciudadanía logre desarrollarse. O sea, si ya el campo estaba sometido y los nobles sometían a las ciudades, entonces la adquisición de derechos iba a ser imposible. Por otro lado, también afirma Maquiavelo que hay un sector que es favorable a la libertad, ¿no?, y al desarrollo de la ciudadanía, que era la burguesía, es decir, la clase que habitaban las ciudades, que en este caso se llamaban burgos, que se dedicaban a las artesanías, a la manufactura, a la banca y al comercio. Ahora, ¿por qué? Porque ellos eran, o sea, los burgueses, sectores favorables a la libertad.
Bueno, según Maquiavelo es porque eh, estos poderosos de las ciudades poseían suficiente dinero, ¿no? Porque lograban sobrevivir por sí mismos. Este dinero también les permitía formarse y si ellos, los miembros de las ciudades, lograban dominar el campo, entonces más rápido y posible el progreso de la civilización y el avance de las libertades. Cabe también mencionar la opinión de un politólogo argentino llamado Atilio Borón, que sostiene que, sin embargo, este, en algunos países, por ejemplo Alemania e Italia, son países que tuvieron digamos, un surgimiento tardío, o sea, casi a finales del siglo XIX, fue porque justamente la nobleza terrateniente era la que tenía peso sobre las ciudades. Esto va a terminar después de que, por ejemplo, se logre en lo que es Alemania la unión de las aduanas, ¿no? De los diferentes principados, y en Italia cuando empiece el proceso de reunificación de todos los reinos. Sin embargo, también acá este señor, ¿no? Maquiavelo, también sostiene que hubo sectores, ¿no? Que se han enfrentado con el rey, ¿no? Dentro de lo que son las monarquías absolutistas y consiguieron algunos derechos. Esto ya ingresando casi a la modernidad, ¿no? Antes de introducirnos, ¿no? A lo que fueron los siglos XV y XVI, cabe mencionar, bueno, cuáles fueron las condiciones, ¿no? En donde en algunos lugares que todavía vivían a manera feudal, lograron ciertas libertades. Algunos sectores, por ejemplo, se habían rebelado contra los reyes y consiguieron derechos o fueros. Entiéndase por fueros algunos privilegios políticos. Por ejemplo, en Venecia, ¿no? Donde había una república oligárquica, o sea, dominada por la oligarquía, ¿no? O por aquellos miembros de una clase alta, lograron una democracia en algunos sectores de la población y fuera de ella había dictadura, de alguna manera, ¿no? Y aquí se podría diferenciar los que eran súbditos de ciudadanos, o sea, aquellos que debían obedecer y aquellos que podían decidir. Ahora, ¿por qué se da esta diferenciación en general en toda Europa? Porque entre los siglos XV y XVIII se desarrolló un modelo político que era el absolutismo, que fue un sistema de monarquía donde el gobernante, que era el rey, tenía un poder indiscutible y divino. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa época había escritos, ¿no? Que sostenían que el poder del rey provenía de Dios y por lo tanto no se le podía discutir, a tal punto que el rey podía sancionar leyes, pero si él quería no las cumplía. Esto fue lo que provocó las rebeliones con estos reyes, ¿no? Que eran divinos, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que llevó a que haya lugares donde haya ciertas libertades y en otros no. Si observamos la imagen de la izquierda, tenemos al rey Luis XIV, que en la monarquía francesa de los siglos XV y XVIII fue el mayor ejemplo de lo que fue la monarquía absolutista. Esto, sin embargo, bueno, va a cambiar hacia el siglo XVIII porque acá es cuando la ciudadanía empieza a mutar y empieza a desarrollarse cada vez más. Para ello, bueno, hay un famoso escritor, un sociólogo inglés, Thomas Marshall, que publicó un libro llamado Ciudadanía y clase social en el año 1950, que afirma que la ciudadanía se desarrolló después del siglo XVIII y la ciudadanía fue mutando, es decir, fue evolucionando, fue cambiando en diferentes tipos según la etapa. Por ejemplo, hacia el siglo XVIII, el primer tipo de ciudadanía que aparece es la ciudadanía civil. En el siglo XIX, la ciudadanía política. En el siglo XX, la ciudadanía social. Y por último, tenemos lo que se consideran a las nuevas ciudadanías, que vamos a hablar en desarrollo en breve. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que fue la ciudadanía civil.
La primera, digamos, el primer antecedente, ¿no?, de lo que fue la ciudadanía civil ocurrió en 1688, más precisamente en Gran Bretaña, ¿no?, cuando se produjo la Revolución Gloriosa de Inglaterra, donde el pueblo vence al que era rey en ese momento y se logran derechos civiles que también son reconocidos a los ciudadanos más adelante por el rey Guillermo III. En esa época también la burguesía lo que buscaba, ¿no?, como objetivo era tener derecho a proponer leyes para que la favorecieran como clase. Para que se entenda, este favorecimiento que buscaban era para poder desarrollar libremente sus actividades, ¿no?, y también para diversificar, porque no solamente querían dedicarse al comercio, sino que también querían dedicarse a la compra de campos, ¿no?, para de alguna manera incorporar también la agricultura. Estos van a ser los gérmenes de lo que después fue la revolución industrial, que de alguna manera los terminó de posicionar como la clase dominante en Inglaterra y luego en el resto del mundo. Para ello también lo que buscaban era tener la igualdad ante la ley o ante los poderes de gobierno, ya que en ese momento la política de alguna manera estaba reservada no solamente al rey, sino también a la nobleza, cosa que después se va a lograr, ¿no?, con el rey Guillermo III, que le va a conceder derechos a los burgueses. Y bueno, este antecedente fue de alguna manera el puntapié para lo que después va a ocurrir en 1789, ¿no?, en Francia, ¿no?, cuando estalló la Revolución Francesa, que si bien fue algo que comenzó allí, luego se extendió a Europa y terminó de convulsionar la situación política del continente, debido a que muchos países dentro de Europa eran monarquías absolutistas. Para comprender un poco lo que fue la Revolución Francesa, la monarquía, en ese momento, que era una monarquía absoluta, estaba en una gran crisis política y económica, ¿no?, debido al derroche y a los excesos que estaba teniendo el rey y sus cortesanos, ¿no? Entonces decidió convocar a la reunión de los Estados Generales, que era una reunión donde estaban representados las tres clases sociales, ¿no?, de ese momento, que eran el clero, que eran los miembros de la iglesia, la nobleza y el tercer estado, que estaba compuesto por la burguesía y por los campesinos. Entonces lo que se debate es tratar de resolver esta crisis, ¿no? Y el tercer estado, en realidad, bueno, no pretendía, digamos, seguir sosteniendo la situación social, ya que el rey y los sectores más acomodados, que eran la nobleza y el clero, buscaban aumentar los impuestos al tercer estado para seguir viviendo, ¿no?, de la manera que estaban viviendo. Sin embargo, cuando se da esta reunión, el tercer estado decidió separarse, crea lo que se llama la Asamblea Nacional, y esto se da porque al momento de votar se había propuesto por parte de los sectores acomodados que la votación sea por estado. Esto implicaría un voto de 2 contra 1, mientras que el tercer estado, que era el 97% de la población francesa, sostuvo que el voto debía ser por cabeza, lo cual inclinaría la balanza a favor de la burguesía y del campesinado. A partir de la creación de lo que fue la Asamblea Nacional, ¿no?, es cuando comienzan los movimientos, ¿no?, que terminan culminando el 14 de julio de 1789, y la burguesía, que era, digamos, el actor intelectual, empuja o anima a los campesinos a rebelarse contra los sectores opresores. Una vez logrado, ¿no?, el triunfo de esta revolución y terminada la monarquía absolutista, se sancionó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no?, que de alguna manera expresó la oposición a una sociedad donde haya privilegios para unos pocos y una sociedad jerárquica, ¿no?, donde se noten más las diferencias y el poder de aquellos sectores que antes estaban acomodados. Esto, bueno, quedó expresado en el lema, ¿no?, de la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad y fraternidad, que después da origen al concepto de ciudadanía universal, ¿no?, que no siempre
se aplica. Y bueno, estos principios son la igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin importar la condición económica, que hay libertad de pensamiento, libertad de palabra, de reunión, de culto, y que todos tienen las obligaciones de pagar impuestos y de ir a la guerra sin importar la condición social que cada uno tenga dentro de la sociedad. Sin embargo, a pesar de que se buscaba la igualdad jurídica, es decir, la igualdad ante la ley, lo que no se avalaba, al menos dentro del sector de la burguesía, era la propuesta de una sociedad democrática e igualitaria, ¿no? Y esto respondía a que no podía violarse y que debía protegerse la propiedad privada. Bien, con respecto a la ciudadanía política, acá podemos volver a mencionar un poquito lo de la Revolución Francesa, ¿no? Donde hubo ciertos avances y retrocesos, ¿no? Por ejemplo, en 1791 se había sancionado la Constitución francesa, pero el tema es que la Constitución fue sancionada por una mayoría de burgueses, ¿no? Que eran moderados, o sea, moderados en el sentido en que no querían cambiar la nueva situación que se había logrado, o sea, que se logre la igualdad ante la ley, pero no querían avanzar más allá de lo que era la igualdad económica, por ejemplo, ¿no? Es por eso que sostenían que como la burguesía era la única capacitada en controlar la sociedad, ¿no? Y la situación política, el sufragio en esos momentos no era universal, sino censitario. ¿Qué quiere decir censitario? Es que solamente este derecho a votar estaba limitado a los sectores más pudientes o a los sectores más ricos. De ahí se pueden distinguir dos tipos de ciudadanos, ¿no? Los llamados ciudadanos activos, ¿no? Que tenían derecho a participar, a elegir, ¿no? A formar parte de asambleas y de la Guardia Nacional, ¿no? En caso de defender a la patria. Esto teniendo en cuenta que había muchos reinos que apoyaban al último rey de Francia, ¿no? Para que se mantenga esa situación de privilegio. Y solamente podían participar estas personas, ¿no? Los burgueses, en lo que era el sufragio, teniendo en cuenta los bienes y también tenían derecho a ser elegidos. Y por otro lado tenemos a los ciudadanos pasivos, que prácticamente no tenían derechos políticos justamente porque la participación estaba reservada a la burguesía. Entre 1793 y 1794 se da un cambio más radical, ¿no? La monarquía es reemplazada por una república que en esta época se denominó República Francesa Jacobina. ¿Por qué esto? Bueno, porque después de 1791, cuando se dan las primeras asambleas, empiezan a distinguirse dos partidos, ¿no? Los girondinos, que representaban a la burguesía más conservadora, o sea que quería mantener esto de la igualdad jurídica, pero no la igualdad económica, y los jacobinos, que sostenían que era factible llevar a cabo una revolución más violenta y que buscaba la igualdad social para todos los miembros de Francia, ¿no? Desde la República Francesa. Esta etapa fue una etapa muy violenta porque quien asumió el poder era Robespierre, que pertenecía a la facción jacobina, y que si bien bueno, se instauró una república que supuestamente representaba a los ciudadanos franceses, todo aquel que era opositor a los jacobinos, pero más precisamente a Maximilien Robespierre, era condenado a ser ejecutado con la guillotina, ¿no? Que fue un instrumento de ejecución creado para la oposición a los reyes y que luego se utilizaba en su favor, hasta que finaliza este periodo en 1794. Bien, en cuanto también a lo que fue la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, se puede decir que se mantuvo el statu quo social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el orden social y económico que había dentro de Estados Unidos era totalmente contrario, por decir de alguna manera, a la sociedad francesa, ¿no? Que aunque si bien los burgueses seguían teniendo mayor poder, al menos permitieron la igualdad jurídica. En cambio,
la idea de que los hombres nacen libres e iguales, ¿no? Dentro de lo que fue la independencia de Estados Unidos, solamente estaba reservada a la población blanca y por lo tanto quedaban excluidos los negros, ¿no? Que habían sido sometidos a la esclavitud desde los orígenes, ¿no? De la nación norteamericana. Hay que recordar que en esa época el 20% de la población total, ¿no? Dentro de las colonias norteamericanas rebeldes era negra, y esta condición se mantuvo hasta 1860, después de 1865-1870, cuando terminó la Guerra Civil Norteamericana, ¿no? De hecho, primer presidente de Estados Unidos, George Washington, que había logrado la independencia de los Estados Unidos, era un plantador del estado de Virginia, ¿no? De uno de los estados del sur, y también era propietario de esclavos. Y bien, entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, en muchos países del mundo, comenzó a darse, ¿no? Lo que fue la lucha por la conquista de la ciudadanía política universal, ¿no? O sea, esto de expandir más el derecho de la gente a participar. Sin embargo, seguía utilizándose todavía este criterio del voto censitario, es decir, el voto por la capacidad económica o por la posesión de bienes o de inmuebles. Y también se introdujo el concepto de voto capacitario, ¿no? O voto por capacidad educativa. Esto quiere decir que solamente podían participar aquellos que tuvieran un determinado nivel de estudios, ¿no? Sea a nivel secundario o universitario. Por ejemplo, en Brasil la gente analfabeta no pudo votar sino hasta la reforma de 1985. Es importante también mencionar las opiniones, ¿no? De Karl Marx, que critica un poco el concepto de ciudadanía que se estaba gestando en el siglo XIX. Marx acepta, ¿no? La concepción de John Locke de que todos los ciudadanos se reconocen como libres, iguales y dueños de sí mismos. Sin embargo, lo que él critica es que el desarrollo de la ciudadanía se dé dentro del capitalismo, ¿no? Del modelo económico capitalista como trasfondo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque justamente hay una clase dominante, ¿no? Que es la burguesía, y que ella impide de alguna manera el desarrollo de los valores civiles y ciudadanos porque necesita dominar a los trabajadores para obtener ganancias y para aún ser dueña de los medios de producción, es decir, de las fábricas, de las instalaciones, ¿no? Que esto lleva a una explotación, ¿no? De hecho, él dice que los ciudadanos son libres e iguales ante la ley, pero con una explotación encubierta que se da de la burguesía sobre los trabajadores. Entonces, esta dominación de una clase sobre otra impide el pleno desarrollo de una verdadera ciudadanía a los trabajadores. También lo que sostiene Marx es que aquellos que son libres son personas que son autónomas, ¿no? Que no dependen de otros para subsistir y que obtienen su posición por sus propios medios. Por supuesto en esta época, ¿no? Marx canalizaba la situación de Inglaterra hacia mediados del siglo XIX, donde ya se había consolidado la revolución industrial, pero que logró desarrollarse aún más. Fue la época donde mandaban los grandes empresarios, ¿no? Que habían construido las grandes empresas monopólicas o trusts que explotaban al máximo a los trabajadores hasta que después se logra la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Gracias a las diferentes protestas obreras. Y, sin embargo, las personas que Marx considera libres no eran lo suficientemente libres porque seguían sometidas y oprimidas dentro del sistema capitalista, por lo que entonces su autonomía se ve negada. Marx explica que esto es así porque los trabajadores, al no ser dueños de sus medios de producción, deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, o sea, ser contratados para trabajar en fábricas y el proceso productivo solamente queda en manos del burgués, ¿no? Que es el dueño de las fábricas, y los trabajadores solamente perciben una paga o salario a cambio de ese proceso. Además sostienen que la democracia burguesa, ¿no?
lo que es la contienda electoral, ¿no? O sea, la participación en los votos, ocultan algunas concepciones jurídicas, o sea, relacionadas con la ley, que son que generan situaciones desiguales e indiscutibles, ¿no? Como lo es el tema de la propiedad privada. Esto quiere decir que los sectores burgueses deben velar por la propiedad privada, esto no se puede discutir, y que no debe ser algo a lo que deben eh, algo a lo que debe someterse, o más bien algo que debe analizar el sector trabajador, ¿no? Bien, después tenemos lo que se conoce como la ciudadanía social. Para comprender un poco sus orígenes debemos remontarnos hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el sector trabajador comienza a ver crecido su protagonismo, empieza a ser parte de la sociedad, y de esta manera los derechos políticos se masifican, ¿no? O sea, se expanden eh, a toda la sociedad, como por ejemplo lo que es el sufragio universal, pero los sectores humildes, por ejemplo, comenzaron a reclamar igualdad de oportunidades, ¿no? O más precisamente que el Estado les garantizara el acceso a una vida digna. No alcanzaba solamente con participar dentro de lo que es el mundo de la política. Sin embargo, cuando se da la crisis mundial de 1929-1930, allí es cuando los estados toman conciencia, ¿no?, del peligro que implicaba esto y deciden defender a los sectores más desprotegidos, ¿no?, otorgándoles a aquellos que necesiten para evitar un estallido social que sea similar a una revolución comunista. Ahora, ¿por qué esto? Porque, bueno, justamente en 1917 en Rusia estalló una revolución socialista que luego evolucionó al comunismo, y las repúblicas occidentales, entre ellas Estados Unidos y sus aliados de Europa del Oeste, querían evitar que el comunismo se expanda dentro de sus fronteras. Es por eso que surge un nuevo concepto, ¿no?, que es el estado de bienestar, ¿no?, que acompaña los derechos formales, civiles y políticos, pero a ellos también se suman los derechos sociales. En otras palabras, este nuevo modelo de Estado lo que va a hacer es proveer a la gente de una mejor educación, un sistema de salud y de trabajo dignos, una vivienda y también igualdad de oportunidades. Esto se relaciona a su vez con el concepto de justicia social, ¿no?, y que también comienza a afirmarse la importancia de la ciudadanía social, ¿no?, relacionado con el primer concepto, teniendo en cuenta que equivale a la igualdad por los derechos sociales, ¿no?, y que estos derechos deben ser tendientes a la igualdad dentro de una comunidad. Sin embargo, el estado de bienestar comienza a tener una crisis, ¿no? Si bien se dio también en Europa, ¿no?, que fue afectada en los años 70 por la crisis del petróleo, en el caso de América Latina, la crisis se dio porque en los años 70 se dieron algunas reformas, ¿no?, que fueron llevadas a cabo por los regímenes militares. Hay que recordar que en esa época hubo mucha inestabilidad democrática dentro de los países latinoamericanos debido a los numerosos golpes de Estado que hubo. Y el estado de bienestar hunde más su crisis entre los años 80 y 90, cuando aparecen gobiernos democráticos que adoptaron medidas neoliberales que fueron recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto ha llevado a un nuevo debate, ¿no?, sobre la igualdad social hoy en día, principalmente porque también cuenta con dos ventajas, ¿no? El hecho de impedir que se deje de hablar de la igualdad social. En un principio, bueno, el auge de los derechos humanos, es decir, en los últimos tiempos se ha hablado mucho de eh, aquellos derechos fundamentales, ¿no?, que tienen que ver con la protección de la dignidad de las personas y que de alguna manera incluyen, ¿no?, los derechos sociales en cuanto a la mejora de la dignidad humana. Y también el auge de los principios liberales, ¿no?,
que de alguna manera no se contradicen, ¿no? Con el reclamo de la igualdad social como forma, con esta forma de demandar. Bien, y hacia el siglo XXI, para concluir, más precisamente finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, la ciudadanía comenzó a verse deteriorada a nivel mundial. Ahora, ¿por qué se da esto? En primer lugar, porque hubo profundas desigualdades, ¿no? Dentro de los estados modernos, ¿no? A pesar de que se logra la igualdad política, eh, los derechos sociales se ven de alguna manera afectados, ¿no? Para las personas. Es una época donde el Estado neoliberal, por ejemplo, destruyó de alguna manera la solidaridad dentro de estos países, donde los derechos sociales son recortados, ¿no? Por las premisas neoliberales. Y esto condujo a una despolitización, ¿no? Debido a estas políticas neoliberales, no solamente a nivel mundial, sino también latinoamericana, y debido a las dictaduras que han ocurrido en los últimos 30 o 40 años dentro de la región. Esto llevó a que los ciudadanos se vuelvan más delegativos, ¿no? O sea, no se vuelvan personas que sean activas dentro de lo que es la participación civil, sino que delegan el control del poder que antes hacían sobre los funcionarios y que ahora son los funcionarios, en realidad, los que prácticamente asumen la total responsabilidad por la población. Es por eso que se plantean algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, se sostiene que para evitar la fragmentación social de la ciudadanía, todas las personas deben participar plenamente como ciudadanos, ¿no? Dentro de la sociedad civil. Y que también otra cosa que se plantea es discutir lo que es el espacio público, ¿no? De la sociedad a escala planetaria, ¿no? No solamente a nivel local dentro de cada país, sino a nivel mundial, sobre todo teniendo en cuenta los grandes problemas que se vienen dando en los últimos años, que de alguna manera involucran o atañen a toda la humanidad. Por ejemplo, la contaminación ambiental, la deforestación y el cambio climático, que en los últimos años han crecido debido al protagonismo de las grandes empresas multinacionales, que son las que adquirieron más derechos que los ciudadanos. Esto llevó también a que, por otro lado, surja un nuevo concepto de ciudadanía, ¿no? Que es el concepto de ciudadanías supranacionales, es decir, ciudadanías que están por encima, ¿no? De las ciudadanías locales, ¿no? En las cuales los estados le ceden o comparten parte de la soberanía local digamos, a una instancia más superior, ¿no? Un ejemplo es la Unión Europea, ¿no? Todos los países que son miembros de la Unión Europea, por ejemplo, España, Francia, Alemania, si bien cada ciudadano conserva la ciudadanía propia de su país, a su vez el Parlamento Europeo reconoce la ciudadanía europea en común para todos los miembros, ¿no? de esta unión, lo que hace que, por ejemplo, una persona que es alemana pueda transitar libremente en Francia o España o en cualquier otro país dentro de la comunidad europea, ¿no? También esta ciudadanía supranacional se ve manifestada por, digamos, lo que es la moneda en común, que es el euro, que está difundida dentro de esta unión también, ¿no? Esto, bueno, es posible porque además hay acuerdo, ¿no? Dentro de las naciones, ¿no? Y entre los estados sobre qué derechos se pueden o no delegar dentro de lo que están abarcado.